Buenos días, chicos. La clase de hoy, lo que vamos a tratar es el tema presupuesto. Para ello, vamos a compartir la pantalla a los efectos de hacer una primera presentación de lo que sería la primera parte teórica de este tema. Vamos a comenzar diciendo que el presupuesto público tiene dos campos perfectamente diferenciados en relación al concepto de Hacienda y Estado. Un campo político que hace referencia al elemento determinante de las aspiraciones de la sociedad, es decir, la gente elige a ciertos gobernantes por ciertos criterios que considera que va a respetar al momento de la ejecución o de realmente cumplir su cargo político, y un administrativo que tiene que ver como con qué gestiona, cómo gestiona los recursos con los que cuenta ese gobierno político al momento de llevar adelante la gestión administrativa para tal satisfacción. Sabemos entonces que el concepto de Estado involucra el concepto de Hacienda, pero no a la inversa, y bajo este criterio es lo que tenemos planteado acá, que la Hacienda pública necesariamente va a tener que contar con un presupuesto público. El presupuesto, según Terry, se define como un cálculo legal de lo que gastará el gobierno en el año siguiente y todos los recursos que tendrá a disposición para poder afrontar esos gastos. Según Ubierna, es el mandato de hacer que el pueblo, por medio de sus representantes, confiere a los hombres del poder para que satisfagan esas necesidades públicas y así lograr un bien común que conduzca al pueblo a la paz social. Debe indicarse especie, monto de los recursos que se detraerán los mandatarios de sus mandantes para aplicarlo a paliar dichas necesidades. Entonces acá estamos caracterizando que ese presupuesto público no va a ser más que un resumen de todos los recursos necesarios para atender los gastos del sector público. La naturaleza del presupuesto es una naturaleza, como dijimos hasta acá, política financiera. Política porque es un mandato de hacer y financiera por una cuestión económica del manejo de los recursos y del gasto público. También se habla de la naturaleza política porque es un plan de gobierno, un instrumento de control. Entonces tenemos que hacer referencia que el presupuesto será el elemento fundamental para la administración del Estado. Otra definición dice que el presupuesto es una ley especial. Es decir, es una ley donde se prevén todos los recursos o ingresos a recaudar y los gastos que va a realizar el Estado para poder llevar adelante la satisfacción de dichas necesidades en un periodo de tiempo determinado. Acá estamos planteando dos funciones muy importantes. La previsión, porque se prevé de manera anticipada qué es lo que se va a recaudar y qué es lo que se va a gastar, y la autorización. Se necesita establecer autorizaciones para gastar, de lo contrario el Estado no puede ejecutar dichos gastos. La naturaleza del presupuesto también la podemos caracterizar desde el punto de vista político como un programa de acción y de gobierno, pero también es muy importante marcar que es una pieza jurídica constitucional. No es otra cosa que hablar de una ley. Funciones del presupuesto, entonces, determinar en cifras y por un periodo de tiempo la futura actividad del gobierno, permitir el conocimiento y el control por parte de la opinión pública y del poder legislativo de cuál va a ser la actividad del Estado, evidenciar un cálculo económico de la actividad financiera del Estado y coordinar un plan económico de acción. Fíjense que en todos los puntos estamos hablando de la economía. Necesita saber los recursos que se dispondrá para atender situaciones particulares que hacen a las necesidades de ese bien general que quiere satisfacer el gobierno. Y esto va a ser el punto de encuentro entre el Poder Ejecutivo, que organiza cómo quiere estructurar la administración del Estado a través del presupuesto, y el Legislativo, que tiene que autorizar. Los roles del presupuesto hasta acá que hemos hablado son un rol político, un rol constitucional y jurídico porque es una naturaleza de ley, y un rol o instituto de planificación. No tenemos que dejar de lado, como se dijo, que estamos planificando un año de trabajo de la administración. El presupuesto como instrumento de control es preventivo porque se establece con anterioridad los límites conceptuales que tendrán para trabajar, para ejecutar y para administrar el Ejecutivo. Controla futuro, presente y pasado. Hace control de todas las previsiones que se supone que se van a recaudar y de todo lo que se supone que se va a gastar durante un periodo de tiempo determinado y después se rendirán cuentas.
Características específicas del presupuesto, entonces, resumiendo, es un acto administrativo legislativo con fuerza de ley, porque nace de una ley y sirve para la administración del Estado. Es una autorización que se le confiere el legislativo al Ejecutivo para efectuar los gastos, como dijimos, para cumplir con los cometidos de gobierno. Es limitativo porque se establecen límites en cuanto a conceptos y montos para gastar. No se puede salir a gastar más de lo que está previsto o algo diferente a lo que está previsto en el presupuesto. Es un acto periódico con vigencia y ejecución, se establece para un periodo de tiempo de un año, y contiene también la estimación de los recursos. Acá no decimos que es limitativo, sino que es estimativo, porque los recursos se estima lo que se va a recaudar y no se pone tope para la recaudación. Como características, entonces, es un acto administrativo legislativo con fuerza de ley, es un acto jurídico, es una autorización que se confiere por el legislativo, el ejecutivo, para administrar los fondos del Tesoro y administrar el país a través de ellos, es una autorización del legislativo al ejecutivo para recaudar también en las cuentas del Tesoro, y se dice que es un documento jurídico y contable porque enumera todos los recursos y gastos que se utilizarán durante un año determinado. Y es un instrumento de dirección, de regulación y de control. Con esto, nosotros lo que estamos planteando son características fundamentales del presupuesto. Para seguir ahondando un poquito más, vamos a ver acá, en la Oficina Nacional de Presupuesto, que si nosotros quisiéramos analizar desde acá, toda la teoría presupuestaria la podemos encontrar en los informes, en la ejecución, en la evaluación presupuestaria. El presupuesto se comprende o se lo analiza desde 3 etapas. Una etapa previa en la que se lo elabora, una etapa en la que se lo ejecuta y gasta y recauda, y una etapa posterior en la que se hacen las evaluaciones, y ahí aparecerán series estadísticas y análisis de todo el sistema. Nosotros queremos ver las definiciones del sistema presupuestario, tenemos normativas planteadas acá por la ley, en referencia a las leyes de presupuesto. Tenemos todo un manual de clasificadores presupuestarios, que es con el que venimos trabajando en los clasificadores, y tenemos la formulación del presupuesto 2022 y la programación mensual. Con esto nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Toda la información de los instructivos y circulares para elaborar el presupuesto. Una vez que se elabora, se lo eleva y se lo comienza a ejecutar. Vamos a dejar de compartir esta pantalla y vamos a entrar en la otra parte teórica de presupuesto. Nosotros tenemos toda una teoría, es la que estoy mostrando ahora en pantalla, en donde se define como presupuesto público tradicional a un acto administrativo legislativo por cuyo conducto y por correspondencia de un año, dijimos que en Argentina es un año, que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, se fijan preventivamente tanto los recursos como los gastos que la administración va a ejecutar y va a recaudar durante ese periodo para cubrir los actos del gobierno. Es un acto administrativo porque implica una separación, una preparación y una ejecución del poder administrador, es el que lo elabora. Es un acto legislativo porque emana del Congreso, es el que lo va a autorizar, y a su vez es jurídico porque nace con fuerza de ley, con características especiales. Entonces, si nosotros planteamos en este punto, la intervención es de los 3 poderes que intervienen en la República Argentina. El presupuesto comprenderá todos los recursos y los gastos del ejercicio, los cuales se figurarán por separado según lo planteado por la propia ley. También se dice que es un instrumento político y es un instrumento financiero. Financiero claramente porque maneja recursos y maneja gastos en términos monetarios para que el Estado pueda llevar adelante la administración del mismo. Y político porque plasmará la gestión de la política de gobierno y es un instrumento que plasma toda la connotación política social, política salarial, política de inversiones. ¿Qué decisión pretende el gobierno de turno en llevar adelante en ese periodo? Esos propósitos se caracterizan en ese presupuesto. Según el artículo 19 al 23 de la ley, establece la estructura del presupuesto. La estructura no es otra cosa
la forma en la cual se va a organizar o a presentar dicho presupuesto. Título primero habla de disposiciones generales, título segundo habla del presupuesto de recursos y gastos de la Administración Central, y separado, en el título tercero, aparece el presupuesto de recursos y gastos de los organismos descentralizados. Las disposiciones generales constituyen las normas complementarias que regirán a cada ejercicio y contendrán normas que se relacionan directa y exclusivamente con la aprobación, la ejecución y la evaluación del presupuesto público. En consecuencia, no se podrán modificar o suprimir títulos o ingresos. El título incluirá asimismo los cuadros agregados que permitan ver una visión global del presupuesto. Como venimos caracterizando hasta acá, es importante marcar que el presupuesto, en cuanto a gastos, en su fijación es preventivo, porque se lo estipula o se lo fija con anterioridad, limitativo, no se puede gastar más de lo que está previsto presupuestariamente en principio. En cuanto a recursos, es preventivo porque se lo establece con anterioridad, pero es estimativo, es una estimación de los recursos que se supone que se recaudarán, pero no es una limitación porque puede recaudarse más. En cuanto a plazos, se dice que el gasto es periódico, porque la fijación de los plazos es para el periodo de un año. En cambio, en el caso de los recursos, la fijación es no periódica. Yo voy a recaudar recursos de este ejercicio, de ejercicios anteriores y de ejercicios posteriores también. Un ejemplo muy claro es ganancia. Se recaudan anticipos en un ejercicio, la declaración en otro y los anticipos del nuevo ejercicio en ejercicios futuros. En cuanto a legalidad, dice que los gastos son originados porque nacen de la ley de presupuesto, mientras que los recursos son derivados porque nacen de otras leyes. Y en cuanto a topes, los gastos son limitativos porque son topes, limitaciones al gasto que se pueden ejecutar, mientras que los recursos no son limitativos. No hay ninguna limitación para seguir recaudando. Más adelante veremos que los criterios de presupuestación son diversos, pero básicamente para avanzar, en el caso de Argentina adopta para su criterio, en el caso de recursos, el presupuesto de caja o sistema inglés o de gestión. No es otra cosa que el sistema de manejo de fondos, de liquidez, efectivo. Mientras que el presupuesto jurídico o de competencia o de vengado es el que se adopta para los gastos. La ecuación presupuestaria fundamental es la forma en la que se presentan estos recursos y gastos. Si nosotros hablamos de que los recursos están equilibrados, hablaremos de que los ingresos son iguales a los gastos en caso de que se presente un superávit, es decir, los ingresos son mayores a los gastos y generará un resultado, que lo veremos más adelante, caso contrario hablaremos de un déficit presupuestario. Pero para terminar con esta presentación, decimos que las etapas presupuestarias son la de elaboración del presupuesto, como esta que está mostrada en el flujograma, después una etapa posterior de ejecución, que es cuando se lo gasta, y una etapa posterior de control. En esta etapa de elaboración presupuestaria tenemos que tener en cuenta que las unidades responsables, bajo parámetros o prescripciones establecidas con anterioridad por la Oficina Nacional de Presupuesto, elaboran anteproyectos, los cuales son enviados a la Oficina Nacional de Presupuesto, se discute y elabora un anteproyecto para enviar al Ejecutivo. El Ejecutivo lo analiza, lo chequea y elabora sus observaciones. Vuelve a la Oficina de Presupuesto para la elaboración definitiva y luego va a ser elevado al Congreso de la Nación por medio del jefe de gabinetes, que es el que en figura representando al Ejecutivo, eleva al Congreso. ¿Qué fechas topes tenemos? Estamos estableciendo ahí en pantalla. Para la Nación es hasta el 15 de septiembre, para la provincia de Tucumán hasta el 31 de octubre, y para la Municipalidad de San Miguel de Tucumán hasta el 15 de octubre. ¿Quiénes son los que van a luego aprobar? En el caso de la Nación, nosotros estamos hablando de la Cámara, va a elevarse a las cámaras de diputados y senadores para que lo traten. En el caso de la provincia, la legislatura, y en el caso de la Municipalidad de San Miguel, el Consejo Deliberante. Pero esas son las fechas topes de presentación. A modo de ejemplo, presento un trabajito práctico que se hizo en alguna oportunidad, en donde se muestra cómo hacemos la presentación y la exposición de los distintos conceptos que va a componer partidas principales y detalle en partida parcial de este detalle específico, valga la redundancia, de gastos para un presupuesto determinado. ¿Sí?
De esa manera, el presupuesto se globaliza por incisos al final, inciso 1, gastos en personal, inciso 2, bienes de consumo, inciso 3, servicios no personales, y en este caso tiene también transferencia. Por separado se expone las erogaciones de capital, que son los bienes de uso, y se hace una exposición del total de las erogaciones que se supone, en este ejemplo, va a significar para el sector. Finalmente, vamos a mostrar la segunda partecita del presupuesto. Vamos a compartir acá en pantalla. La segunda parte del presupuesto, en donde lo que queremos presentar es el resumen final ahí tenemos la presentación, repitiendo algunos conceptos de presupuesto, como se ve en pantalla. Pero básicamente, ¿qué queremos marcar? Hay una serie de principios y reglas que son el conjunto que con naturaleza política, contable y económica disciplinan la institución presupuestaria. Como tales, se dice que inspiran las distintas fases del ciclo presupuestario, que como hemos planteado hasta acá, hablamos de elaboración, aprobación, ejecución y control. La elaboración entonces se la hace en distintos sectores de la administración, se envía a la Oficina Nacional de Presupuesto, quien previamente ya ha enviado todos los preceptos para respaldar esa elaboración, se arma un anteproyecto, ese anteproyecto se discute y se eleva a través del jefe de gabinete ya elaborado como proyecto al legislativo. Pero todo eso debe respetar ciertos principios políticos, contables y económicos que hacen a la razón de ser del presupuesto. Voluntad política, esta regla establece que no hay presupuesto sin ley, indudablemente que dicha ley se debe transmitir con preceptos constitucionales. Universalidad deriva de la unidad y sirve para darle concreción a todos los ingresos y a todos los gastos. No puede haber afectación específica, es decir, no hay un recurso en particular destinado a un gasto en particular. Tiene que exponerse por separado recursos y gastos. La unidad del presupuesto se refiere a la forma de presentación. Tiene que ser un documento único que permita conocer con claridad y rapidez toda la actividad del Estado, financiera, económica. La idea es que el presupuesto sea único también y que mantenga una cierta forma para que permita la comparabilidad entre ejercicios unos con otros. Transparencia y claridad. Debe ser entendible por todos los ciudadanos y demás personas que quieran entender o interiorizarse sobre ese tema en particular. Periodicidad, el presupuesto se refiere a una ley que abarca un año, comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Publicidad, el régimen republicano resulta fundamental la publicidad de los actos de gobierno. Entonces estos son principios contables, principios económicos y principios financieros y principios políticos que necesariamente tienen que estar presentes en un presupuesto. Especificación, las partidas presupuestarias deben estar clasificadas de modo que ofrezcan datos significativos sobre la procedencia de sus orígenes y el destino de los gastos. El ejercicio cerrado es el reflejo de la temporalidad del presupuesto. Hemos dicho entonces que un presupuesto abarca durante un periodo determinado que abarca durante un año en el caso de Argentina, y más allá de ese año tiene que haber otro presupuesto autorizado. Veracidad y exactitud. Se supone que estos principios están ligados con los cálculos de los importes con la mayor veracidad y sinceridad posible que tendría que tener el presupuesto para su ejecución. El presupuesto tiene que tener una gestión mínima, tiene que tener un equilibrio presupuestario, neutralidad y reglas macrofiscales. Se tiene que tener en cuenta todo lo que está relacionado a la economía y que puede afectar esa previsión presupuestaria que estoy haciendo. Pero no nos olvidemos que esta es una previsión que se hace durante un año y no necesariamente se puede aceptar todas las situaciones que se prevé que vayan a suceder. En el caso de Argentina, por ejemplo, el presupuesto 2020 se trató el 15 de septiembre, o se debería haber tratado el 15 de septiembre del 2019 y bajo ningún precepto podría haber contemplado situaciones particulares como las que estamos atravesando actualmente.
Para completar este esquema teórico, encontramos las famosas reglas presupuestarias, que son las que quiero mostrarles ahora. Las reglas presupuestarias son principios o ideas básicas que debe respetar el presupuesto. El presupuesto tiene que tener unas reglas de fondo o sustanciales, que son imprescindibles que tenga el presupuesto, y unas reglas que hacen a la presentación. Cuando hablamos de reglas de fondo, encontramos la regla de generalidad. El presupuesto tiene que tener una unidad y una universalidad. Es un único presupuesto que tiene que abarcar todas las previsiones presupuestarias del Estado. La regla de anualidad se refiere a que el presupuesto tiene que ser para un año. En el caso de Argentina, no son ejercicios plurianuales, sino anuales. La regla de equilibrio, el presupuesto debe ser equilibrado, supone que contendrá todos los recursos que deberán ser exactamente iguales a los gastos que van a aplicarse durante un periodo de tiempo determinado. La regla de flexibilidad, si bien se prevén unas situaciones con anterioridad, debe tener suficiente flexibilidad como para que si existen cambios o situaciones particulares no contempladas, se puedan introducir dichos cambios. Y la precedencia, el presupuesto deberá estar aprobado al inicio del ejercicio, pero si al inicio no estuviera aprobado, según el artículo 27 establece que se regirá del año anterior con algunas modificaciones específicas, que en el artículo 27 las pueden leer. En especificación, las reglas tienen que ser lo suficientemente claras. La utilización de los clasificadores presupuestarios debe ser claro para que cualquier persona pudiera entenderlo fácilmente. Uniformidad, tiene que mantener una estructura uniforme para que facilite la comparabilidad. Y por último, hemos hablado de publicidad y claridad. El presupuesto tiene que ser público y claro, para que cualquier ciudadano pudiera fácilmente entenderlo a simple vista, sin necesidad de ser un erudito en materia presupuestaria. Básicamente eso es lo que vamos a ver para terminar en esta presentación. Vamos a hablar de este presupuesto, del proyecto de ley, y la idea es que veamos si a simple vista nosotros leyéndolo lo podemos entender. Acá está segregado lo que se supone que se gastará en finalidad, administración gubernamental, servicio de defensa, servicios sociales, económicos, deuda pública y el total. Fíjense que acá lo que se hace es un esquema resumido del gasto a donde se piensa aplicar. Se establece también el total de los recursos corrientes y recursos de capital, y se establece el total de recursos que se pretenden recaudar a nivel de Estado. Esta es la pantallita que nosotros estamos viendo en la actualidad, que vamos a compartir. Nosotros acá lo que hablamos es que se presentan los recursos por finalidad y los gastos por finalidad. Se plantean acá el total de lo que se supone que se va a gastar en administración gubernamental, lo que se va a gastar en servicios de defensa, lo que se va a gastar en servicios sociales, y se plantea la discriminación de gastos corrientes y gastos de capital. Vamos a borrar esto. Y mostramos, que era lo que estábamos mostrando abajo, el total de los recursos corrientes y recursos de capital que se prevén contar en el Estado. Estas cifras son obviamente anualizadas, y eso es lo que se está presentando como proyecto del presupuesto. Y ustedes dirán, ¿y cómo hacemos para que sea un proyecto más desagregado? Para hablar de un proyecto más desagregado tenemos acá la composición del gasto por finalidad, función y por carácter económico, la composición del gasto también por carácter institucional, y la composición del gasto por finalidad, por función y por jurisdicción. Si ustedes quieren entrar a verlo, acá encontramos, por ejemplo, las distintas
jurisdicción es a donde va a ir el gasto, separado de la finalidad y función, administración, servicio de defensa. Entonces, las distintas maneras en las cuales se puede presentar la información de esa agregado. Este esquema, si nosotros lo analizamos, está planteado de la siguiente manera. Por finalidad y por función, de manera horizontal, y de manera vertical estamos encontrando la jurisdicción, poder legislativo, poder judicial, ministerio público. Entonces, de esa forma se analiza la finalidad y función de manera conjunta con lo que estamos planteando por jurisdicción. Bien. Todo esto lo que viene a hacer es presentar, no es otra cosa que un esquema de lo que se plantea como presupuesto público para la administración. Finalmente, lo que les quiero mostrar es también una planillita de lo que se supone que van a ser los recursos, porque hasta acá hemos visto gastos. Fíjense que los recursos discriminados por carácter institucional, administración central, organismos descentralizados, instituciones de seguridad social, y acá nosotros podemos encontrar los ingresos corrientes, que están discriminados en tributarios, no tributarios, aportes y contribuciones de seguridad social, y después tenemos también los recursos de capital, como estamos planteando ahí. Transferencias de capital, venta de propiedades y demás. De esta manera, lo que nosotros estamos planteando es que el presupuesto público viene a ser una presentación resumida y esquemática de lo que el Estado pretende desarrollar como decisión de la ejecución administrativa. ¿Qué pasa cuando no está el presupuesto vigente? Se hace también una distribución por jurisdicción y se tiene en cuenta el presupuesto anterior con algunas modificaciones. ¿De dónde podemos sacar toda la información relacionada al sistema presupuestario? En principio de la ley 2456, pero también podemos, como dijimos al principio de la exposición, vincularlo con todo lo que habla a esta pantalla. Sistema presupuestario, empresas y sociedades del Estado, series de presupuesto, evaluación presupuestaria, toda la información está presente en la Oficina Nacional de Presupuesto, que es la que nos puede servir de referencia. Bueno, por este momento damos por finalizada la clase y esperamos que haya sido de utilidad. Nada más, muchas gracias y nos vemos en la próxima presentación.